Bueno, dentro de la seguridad lógica ya hemos hablado de las políticas de almacenamiento, las políticas de contraseñas y nos queda ahora por hablar de las políticas de copia de seguridad. Ya hemos visto en las políticas de almacenamiento que podemos utilizar medidas de redundancia RAID, ¿no? Para tener disponibilidad de la información ante cualquier rotura de cualquiera de los discos duros que componen el RAID, pero aparte de esto es necesario realizar copia de seguridad porque podría ser que el RAID también nos fallase completamente, ¿no? Bueno, pues una copia de seguridad o una copia de respaldo o un backup es aquel proceso mediante el cual pues, se duplica la información desde un lugar de almacenamiento de origen a otro, el de destino, con el objetivo de recuperarla y restaurarla ya sea total o parcialmente en caso de no disponer de esa información ante un posible fallo, ¿no? Las copias de seguridad pues, se realizan pues, para diferentes motivos, ¿no? Pues uno puede ser pues, salvaguardar los datos ante un desastre del hardware, ¿no? Se nos rompe el disco duro del ordenador y poder disponer de la información, ¿no? que tenemos salvada en una copia de seguridad, salvaguardar datos ante modificaciones o eliminaciones producidas ya sea por error, por hackers o por virus, más conocido es el ransomware que nos puede encriptar todo el disco duro, pues podríamos recuperar toda esa información sin necesidad de pagar pues con una copia de seguridad, ¿no? También disponer de una instantánea de nuestros datos en un momento del pasado, ¿no? Nos hace falta volver a un momento en el pasado, pues gracias a la copia de seguridad, pues podríamos hacerlo, ¿no? O acometer pues una mejora o una migración pues en la infraestructura informática, ¿no? Pues imaginemos que vamos a cambiar un servidor por otro o vamos a hacer unas actualizaciones de versiones y demás, pues es bueno tener una copia de seguridad, pues ya sea tanto para poder poner todo el contenido que había en un servidor en otro o para volver en un momento dado a una situación anterior, pues porque una actualización no ha salido bien y el sistema se ha quedado inestable, ¿no? Bueno, una copia de seguridad pues, es el procedimiento más inútil que pueda existir mientras todo funciona bien, pero sí que es el que más se echa de menos pues, en el caso que haya un problema, ¿no? Cuando hay un problema siempre intentamos decir, uy, ¿dónde está la copia de seguridad? ¿no? Y recuperar la copia de seguridad que va a ser la que nos pueda salvar y nos pueda volver toda como estaba con anterioridad. Bueno, se puede hacer una clasificación general sobre las copias de seguridad, ¿no? Por un lado tenemos las copias de recuperación, que son las que nos van a servir para disponer pues, de una copia que subsane la potencial pérdida de datos valiosos en la empresa, ¿no? Que se nos pierdan datos y en un momento dado pues, podamos recuperarlos, ¿no? Por otro lado están las operacionales, que se hacen pues, para disponer de una instantánea de los datos del sistema en un momento determinado, con el fin de, pues, de volver a regresar, poder volver, perdón, a la situación anterior si es necesario, ¿no? Ante cualquier problema. Y finalmente están las copias reguladas, pues que se realizan pues para cumplir con las normativas que exige el almacenamiento de datos históricos durante un periodo de tiempo, ¿no? Y aquí ya entramos en temas ya legales que nos obligan a tener una serie de copias, pues eso, reguladas, ¿no? Por ley. Bueno, y como hemos dicho, pues una copia de seguridad o un backup, ¿no? Pues está formado por un archivo o varios archivos, ¿no? Que se almacenan en una ubicación de destino, ¿no? Que va a ser el destination. Y que contiene pues una copia pues de directorios y ficheros elegidos pues previamente por el usuario del origen, ¿no? En realidad, esta copia de seguridad pues, puede estar comprimida para ocupar menos espacio e incluso puede estar cifrada pues, para evitar su lectura por personas no autorizadas, ¿no? El proceso de comprimir y cifrar la copia de seguridad sí que hace que esto sea un proceso un poco más lento a la hora de realizar la copia y también a la hora de restaurarla, porque habría que el proceso de realizar la copia pues, sería copiar, comprimir y cifrar, y a la hora de restaurar pues habría que descifrar, descomprimir y copiar, ¿no? Bueno, las copias de seguridad hay que tener en cuenta que no protegen contra todas las pérdidas de información, ¿no? Si un backup contiene un virus y la restauración de la información también lo tendrá, es decir, yo hago una copia de seguridad y tengo un virus en el sistema, pues eh, a la hora de restaurar la copia también me encontrará el virus. Entonces, tener una copia de seguridad no nos exime de tener un software que nos proteja contra el malware, ¿no? Luego, si la copia de seguridad se ha hecho con datos ya perdidos, pues no hay copia anterior a la pérdida de esos datos, pues estos datos ya nunca se van a poder recuperar, ¿no? Entonces, no hay que pensar que las copias de seguridad son la panacea, pero sí que es verdad que es lo que más nos ayuda a recuperar un estado anterior, ¿no? Bueno, lo más frecuente pues, es disponer de equipos especializados, que se llaman almacenes de backups, ¿no? que recojan los backups de toda la organización, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una red de área local, ¿no? En nuestra organización, donde tendríamos pues, varios grupos de trabajos, el directorio activo, servidores y demás, ¿no? Y pues, hemos puesto hasta un servidor NAS, donde se está guardando toda la información. Y tendríamos un servidor backup que lo que haría sería pues, hacer las copias de seguridad de todo lo que se requiriese de la red, de los elementos que hay dentro de la red, ¿no? Tanto el servidor NAS como los grupos de trabajo, los directorios activos y demás, y pues esa copia de seguridad pues, la guardaría en un medio físico o la subiría a la nube o si se decide hacerlo así. ¿Qué tipos de copia de seguridad hay? Pues bueno, atendiendo al lugar del destino
de la información en relación con el origen donde se va a guardar la información, pues tenemos tres tipos. Por un lado tenemos la local, en donde el backup de origen y destino de información salvada residen en el mismo equipo, ¿vale? Se salva el contenido, por ejemplo, en otro disco duro de la misma máquina o un dispositivo USB externo. Estas copias de seguridad pues, son más sensibles a las amenazas físicas, ya que vamos a tener dentro del mismo equipo, podríamos tener otro disco duro que se guardase la copia de seguridad y en el caso de que se queme el equipo o roben el equipo, vamos a perder toda la información. Y lo mismo ocurre con los dispositivos USB externos, ¿no? Si lo guardamos en el mismo sitio donde está el equipo, pues tendríamos problemas en caso de una inundación, pues se nos rompería tanto el USB externo como el equipo, ¿no? Y perderíamos la información. Por otro lado están las copias remotas, ¿no? Donde el medio de almacenamiento es un lugar distinto pues, en la estructura de la red, ¿no? Entonces, se salva el contenido de los discos de otro servidor o incluso en la nube, ¿no? Entonces, nosotros vamos a guardar el contenido de los discos pues, en otro sitio que se encuentra dentro de nuestra estructura de red o fuera de nuestra estructura de red, ¿no? Pero que no se encuentra en el mismo sitio en el que nos encontramos, ¿no? Aquí el problema está en la custodia, ¿no? De los datos. Habrá que asegurarse que habrá que asegurar el acceso a los datos que estén en ese otro equipo en el que se van a dejar los datos guardados, ¿no? Pues si lo dejamos en la nube, pues tenemos que tener cuidado de que no la puedan coger desde la nube, asegurarnos que tenemos un contrato que nos van a asegurar una medida de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la información de origen de un backup puede estar estructurada de diversos modos, ¿no? Pueden ser ficheros y carpetas o conjuntos de ellos, en el caso de las copias de seguridad de ficheros, ¿no? También podemos tener copias de imagen o de volumen, donde lo que estamos copiando son discos completos o particiones. Y finalmente, pues podríamos hacer copias de todo el contenido del equipo y en ese caso pues estamos hablando de copias de equipos completos, ¿no? En cuanto al formato de salida de la copia de seguridad, pues puede realizarse copias de ficheros tal y como está en el origen, ¿no? Reproduciendo la estructura del sistema de ficheros tal cual, o empaquetar toda la información en un único fichero de salida, ¿no? Esto incluiría metadatos sobre cómo estaba estructurada la información para después ser reproducida en una posible restauración, ¿no? Tendríamos que tirar de esos metadatos para restaurar todos los ficheros, ¿no? Estos datos se pueden cifrar y comprimir para que ocupen menos espacio, ¿no? En formato ya sea TAR, ISO, ZIP o RAR, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los ficheros en Windows llevan un atributo denominado archive, ¿no? Que lo que hace es que se activa al crear y modificar un archivo. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues si yo activo eso al crear y modificar un archivo, sé cuáles son los que se han modificado de la última copia de seguridad, porque lo que hace la copia de seguridad es copia los archivos y desactiva ese atributo. Entonces, cuando se vuelva a modificar el archivo, pues el atributo se vuelve a activar y entonces la copia de seguridad sabe que ha habido una modificación sobre él, ¿no? Los otros sistemas de ficheros reproducen el atributo A con lo que se denomina el bit de archivo, que hace exactamente lo mismo. Bueno, los tipos de copia de seguridad más frecuentes que nos podemos encontrar pues son, por un lado, la copia de seguridad completa, ¿no? Que esta, pues lo que se hace es que se copian todos los directorios y ficheros seleccionados del origen. Copiamos todos en bloque, ¿no? Luego está la incremental. La incremental lo que se hace es, desde la última copia de seguridad completa o incremental, también se hace una copia de los datos modificados, ¿no? Entonces, tenemos la última copia de seguridad completa y lo que se hace es ir cogiendo los datos desde la última copia de seguridad que ya sea completa o incremental, ¿no? Para esto, esta copia necesita menos espacio de almacenamiento, pues ya que se copian menos ficheros, ¿no? Por lo que el proceso es más rápido. En una completa se copian todos y cada vez que vaya a hacer la copia de seguridad, si solo me dedico a hacer copias de seguridad completas, copiaría todo hoy, todo mañana, todo pasado, y en la incremental pues haría una copia completa, luego mañana copiaría lo que se ha modificado desde la última completa, pasado lo que se modificase de mañana y así iríamos, ¿no? Los tiempos de recuperación en este caso son mayores porque hay que restaurar la última copia completa y todas las incrementales que se han ido haciendo posteriormente, ¿no? En el caso de la completa, pues si tengo que recuperar la copia de seguridad, solo recuperaría pues la del día que me corresponde, ¿no? Y ya está. Estas copias incrementales pues, permiten también extraer ficheros de la última copia incremental o de las anteriores, ¿no? Así podemos ver distintas versiones del mismo fichero. Si el software de backup permite restaurar la última versión de un fichero, estamos hablando de copias incrementales puras. Pero si permite acceder a las diferentes versiones del archivo registradas a lo largo del tiempo, vamos a hablar de file versioning, ¿no? De versiones de ficheros.
Y finalmente pues están las diferenciales. Las diferenciales lo único que hace es que se hace una copia de los datos modificados desde que se hizo la última copia de seguridad completa. Estas copias de seguridad utilizan más espacio de almacenamiento que la incremental, porque la incremental solo va a ir cogiendo las modificaciones de día a día y la diferencial pues va a ir cogiendo las modificaciones desde el día de la última copia de seguridad. Es decir, si la copia de seguridad la hacemos un lunes y estamos haciendo diferencial martes y diferencial miércoles, el diferencial del martes va a tener solo las modificaciones que se han hecho desde la del lunes, pero la del miércoles va a tener todas las modificaciones que se han hecho desde el lunes, van a incluir también las del martes, ¿no? Entonces, usa más espacio de almacenamiento y el proceso es más largo para copiar el fichero. Lo que pasa es que la recuperación es más rápida que la incremental, ya que solo tengo que hacer uso de la última copia de seguridad completa y de la última copia diferencial. Entonces, cojo la última copia de seguridad completa, la recupero y con la diferencial voy a recuperar todo lo que se ha modificado o todo lo que se ha creado, ¿no? Desde la última completa hasta esa copia diferencial, ¿no? Con solo recuperar pues, una diferencial y una completa, ¿no? Con la incremental ya hemos visto que habría que recuperar la completa y todas las incrementales que se han ido haciendo hasta la última copia incremental. Bien, aquí vemos un ejemplo de cómo serían, ¿no? Por ejemplo, la completa. El lunes copiaríamos 10 gigas, el martes pues han quedado 2 gigas más, pues ya la copia ocuparía 12 gigas, el miércoles pues ocuparía 13 gigas porque hemos creado 1 giga más, el jueves se ve que hemos creado 2 gigas más, ya ocuparía 15, y el viernes que hemos creado 1 giga más, pues ya ocuparía 16, ¿no? Entonces, ¿que quiero recuperar la copia el jueves? Pues del jueves, pues solo tengo que coger la copia del jueves, volcarla y ya la tengo recuperada. En el caso de la diferencial, bueno, pues en el caso de la diferencial, vemos aquí que el primer día, pues hago la copia del lunes, que son 10 gigas, como la completa, porque es la copia total de todo, ¿no? Y cada día vamos a ir copiando pues, los datos modificados desde la copia completa, ¿no? Entonces veremos que el martes que se habían generado 2 gigas aquí, pues tendremos una copia diferencial de 2 gigas. El miércoles que había 1 giga más, pues ya tendremos los dos del martes más uno más, 3 gigas. El jueves que se habían generado 2 gigas más, pues serían los 3 que teníamos el miércoles, pues más 2 gigas más. Y así, pues hasta el viernes, ¿no? Que se genera 1 giga más, pues sería de 6 gigas. ¿No? Entonces, la recuperación de un día determinado, por ejemplo, queremos recuperar hasta jueves, pues tendríamos que coger la copia total del lunes y solo la del jueves, ¿no? Y ya con eso estaríamos tal y como estaba la copia de seguridad realizada el jueves. La copia incremental, bueno, la copia incremental, como hemos dicho, pues sería una total, de la primera copia total, y luego todas las modificaciones que se van realizando día a día, ¿no? El día anterior. Pues bueno, el martes serían los 2 gigas, el miércoles como se ha quedado solo 1 giga, pues nos ocuparía 1 giga la copia de seguridad, ¿vale? Respecto al martes, el jueves como se han quedado 2 gigas respecto al miércoles, pues nos ocuparía 2 gigas y el viernes nos ocuparía 1 giga. Como vemos, la incremental es la que menos espacio de disco va a ir utilizando, ¿no? En la completa, pues si guardásemos toda la semana en copia de seguridad, pues sería la suma de todas estas copias de seguridad, la diferencial la de todas estas y la incremental pues sería la de todas estas, ¿no? Entonces, para recuperar un día determinado, por ejemplo, queremos quedarnos como estábamos el jueves, pues solo habría que recuperar la incremental, la total del lunes y luego ir recuperando pues, la incremental del martes, la del miércoles y restaurando también la del jueves. Y ya está, ya tendríamos todo recuperado. Entonces, la diferencia con la diferencial, que era el recuperar lunes y jueves, aquí tenemos que recuperar lunes, martes, miércoles y jueves. Bueno, ¿qué elementos qué elementos tiene una política de copia de seguridad? Bueno, en las copias de seguridad, pues todos los usuarios y particulares y empresas deben de seguir una política a la hora de realizar las copias de seguridad bien definida. Y esta política debe incluir los siguientes elementos, ¿no? Por un lado, qué datos deben salvaguardar. Debemos saber qué datos son los que vamos a guardar, ¿no? Mirar y tener claro cuáles son los datos que nos interesan guardar y cuáles no, porque ahí a lo mejor no nos puede interesar, tenemos la cuenta de usuario, pero a lo mejor no nos interesa la cuenta de usuario porque todo el trabajo está guardado en otro sitio y ahí pues lo que hay en la cuenta de usuario es pequeños documentos que están utilizados pues, temporalmente, ¿no? Y luego, por otro lado, con qué frecuencia se realizará la copia y el horario, la temporización. Tenemos que definir, pues eso,
cuándo vamos a realizar las copias, qué tipo de copia vamos a realizar, en qué horario la vamos a realizar, porque si la copia de seguridad tarda mucho tiempo en realizarse, pues a lo mejor nos interesa hacer la copia de seguridad más seguidas o nos interesa a lo mejor que la copia de seguridad empezar a las 12 de la noche porque sabemos que no hay usuarios, hacer una total, por ejemplo, un domingo o lo que sea, porque la copia de seguridad tarda mucho y si la hacemos un lunes van a ir los usuarios a trabajar y todavía estamos realizando la copia de seguridad, ¿no? También, ¿dónde se almacenarán las copias de seguridad? Es decir, el destino, ¿no? ¿Cuántas copias harán de cada archivo y qué medio de almacenamiento se utilizarán, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro pues, en qué medio la vamos a guardar, si la vamos a guardar en local, en remoto y cuántas copias se va a hacer de cada archivo. Puede ser que cuando queramos restaurar una copia de seguridad, esa copia de seguridad no funcione porque el dispositivo en el que la hemos guardado está estropeado o porque el dispositivo o porque se ha realizado mal la copia de seguridad, ¿no? Entonces, sí que es conveniente pues, tener varias copias de seguridad también para evitar eso, ¿no? Entonces, habría que definir cuántas copias vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo se almacenarán en cuanto al tipo de copia? Si se van a comprimir, el cifrado de datos y pues todo ese tipo de información, ese tipo de elementos también hay que tenerlo en cuenta. ¿Quiénes van a ser los responsables de realizar y programar las copias de seguridad? Es decir, ¿quiénes van a ser los operadores de copia? Los que les va a recaer el peso de tener las copias de seguridad al día, ¿no? Luego, ¿quién custodiará las copias de seguridad? Especialmente si son externas. Si no sale de la empresa, pues vamos a tener que buscar un sitio, una ubicación segura, ¿no? Que normalmente suele ser una caja fuerte ignífuga. Pero si las copias de seguridad salen de la empresa, deben de ir cifradas y recaer en una persona concreta, ¿no? En responsabilidad a tal fin, ¿no? Y la responsabilidad de la custodia es una responsabilidad muy alta, ¿no? En ese caso, ¿no? Por otro lado, comprobar que se cumple con la normativa vigente sobre la protección de datos, ¿no? Eso es muy importante también. Y pues un testeo de backup y restauración, ¿no? Pues todo modelo de backup debe ser comprobado, ¿no? Porque hay que ver si lo estamos haciendo bien las copias de seguridad, si podemos restaurar bien las copias de seguridad y demás, ¿no? Para eso podemos hacer uso pues, de entornos de virtualización, ¿no? Para realizar este tipo de pruebas. Luego, en cuanto a la temporalización de las copias de seguridad, pues hay que tener en cuenta que el tipo de copia de seguridad elegida influye en su temporalización, ¿no? Al igual que el volumen de datos que vamos a manejar, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para una copia diferencial habrá que elegir qué día se realiza la copia completa y en qué días la diferencial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la copia completa sabemos que va a durar mucho más tiempo, ¿no? que las diferenciales, ¿no? En usuarios particulares lo normal es realizar copias completas, ¿no? Con una frecuencia amplia, porque bueno, no generan tanto volumen de datos, ¿no? Pero en el mundo empresarial, pues las copias se deben realizar con muchísima frecuencia, ¿no? Tanta como se pueda permitir. Y lo normal es, pues eso, que una copia diaria, pero hay casos en los que los datos son muy sensibles que se recurre a copias incrementales a cada hora, ¿no? Incluso. Bueno, hay que tener en cuenta que la política de copia de seguridad también recibe el nombre de Estrategia de Continuidad Empresarial y Recuperación de Desastres, ¿no? También se le llama así a la política de copia de seguridad, ¿no? La podemos encontrar en algún sitio escrita así. Bueno, ¿y dónde vamos a almacenar las copias de seguridad? Pues el medio de almacenamiento dependerá de las características de la información que vayamos a copiar, ¿no? Pues ya sea la cantidad de información que es capaz de almacenar el medio, la capacidad para copias anteriores, el tiempo invertido para la copia, la durabilidad de la información almacenada, etcétera, ¿no? Los medios utilizados para la copia de seguridad, pues tenemos desde las cintas magnéticas, ¿no? Que tienen una durabilidad alta, ¿no? Hasta 30 años, son fáciles de administrar, son de bajo coste y además pues le podemos poner códigos de barra, utilizar almacenes de cintas robotizadas para guardarlos, etcétera, ¿no? Por otro lado están los discos ópticos, perdón, que sirven como almacenamiento de respaldo de las propias copias de seguridad de otros dispositivos, ¿no? Son unas soluciones muy baratas para las que no requieren de un volumen muy alto de capacidad y una tasa de volcado muy alta, ¿no? Vamos a ver, podríamos utilizar discos ópticos pues, por ejemplo, para guardar una empresa de arquitectura por proyectos ya realizados que no se van a modificar más ni nada, pues se podrían ir guardando, haciendo copia de seguridad en discos ópticos, ¿no? Por cada uno de los proyectos o por años, ¿no? Y tenerlos guardados porque no es necesario, pues eso, estar utilizando esos datos y no van a ser modificados, ¿no? Por otro lado, podríamos utilizar discos rígidos, perdón. Podríamos utilizar, que se utiliza para soluciones NAS, que no requieren de volumen de copiado muy elevados, y para grandes organizaciones que requieren de velocidades de acceso y escritura muy elevadas, ¿no? Podemos tener discos rígidos ya sea en un NAS, por ejemplo, o incluso en un servidor pues con sus discos duros, ¿no? No hay ningún problema. Y finalmente, pues las memorias flash, ¿no? Que se utilizan pues como elemento de caché, ¿no? Antes de escribir el contenido en disco, ¿no? Podemos utilizar memorias flash para hacer una previa copia de seguridad que luego fuésemos a almacenar en otro disco.
En cuanto a las copias de seguridad en la nube, hay que tener en cuenta que cuentan con la ventaja de que no disponen de ninguna infraestructura local para el volcado de la información. Entonces, no, nos va a disminuir los costes tanto de software como de hardware, porque no tengo que tener ese hardware dentro de mi organización, ¿no? No tengo que disponer de los discos para guardarla, ¿no? A su vez, pues nos va a garantizar la supervivencia de la información en caso de desastre al estar fuera del sistema. O sea, queremos que se quema la empresa y demás, pues esos datos van a seguir fuera de la empresa y no habría ningún problema, ¿no? La mayor desventaja que tiene las copias de seguridad en la nube es la seguridad de la información, ¿no? Su vulnerabilidad en los procesos de restauración, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, que esa información pues, debería de estar garantizada, ¿no? Que nadie va a acceder al sitio donde estamos dejando esa información, que la información está cifrada, que que el canal de comunicaciones va a ser seguro y bueno, y que el proveedor pues, que nos ofrezca los servicios de copia de seguridad en la nube, pues debe responder ante eso. Y también tenemos el problema del ancho de banda a la hora de copiar contenido, pues si hay mucho contenido vamos a tardar mucho en realizar la copia de seguridad y si tenemos que restaurar y es una gran cantidad de datos, pues también el volcado a nuestro sistema pues también tardará bastante. En cuanto a restauración de las copias de seguridad, eh, que se están haciendo, pues nosotros vamos a estar haciendo copias de seguridad frecuentemente y alguna vez habrá que restaurar alguna de ellas, ¿no? Entonces los principales motivos por los que suele restaurar una copia de seguridad pues son que algún elemento, una persona, una aplicación, virus, etcétera, pues ha eliminado o corrompido ficheros. Entonces vamos a tener que tirar esa copia de seguridad, ¿no? O el sistema operativo o alguna aplicación ha dejado de funcionar correctamente, pues tras una actualización, que eso es muy normal, ¿no? Otro de los motivos pues, es que el disco duro que almacena los ficheros se ha averiado y hay que sustituirlo por otro. Entonces, quitamos el disco duro, hemos perdido todos los datos del disco duro, pues metemos otro y lo recuperamos con la copia de seguridad, ¿no? O que por cualquier motivo es necesario acceder a un fichero que ya se eliminó o a una versión anterior de un fichero, ¿no? Eso suele pasar mucho, que nos damos cuenta, yo tenía en un fichero un informe que ahora no necesito, ¿no? Pues habría que tirar de copia de seguridad para ver ese fichero, ¿no? Para recuperar ese fichero. También hay veces que es necesario conocer los ficheros existentes en un momento concreto en el pasado. Pues, por cualquier motivo tenemos ahora un fichero, pero queremos saber cómo era el fichero hace 3 días, ¿no? Pues cualquier cosa, para comprobar la versión, ¿no? Pues bueno, pues en ese caso pues también necesitaríamos la copia de seguridad, ¿no? Y ahí está. Bueno, hay que tener en cuenta que al restaurar un fichero, la versión antigua sobrescribe la actual, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es renombrar la versión actual a la hora de restaurar la antigua para ver, ¿no? Para poder comprobar, para poder comparar los dos ficheros. Bueno, otro de los temas a tratar son las imágenes del sistema y los puntos de restauración, ¿no? Las imágenes del sistema son en realidad pues una copia de seguridad, pero del propio sistema, ¿no? Se hace una copia total del sistema. No son copias de seguridad como tal, ya que no almacenan la información irrecuperable o confidencial, sino que almacena pues una copia exacta del sistema, ¿no? Esa copia del sistema también puede incluirá los datos que están dentro del sistema en ese momento, ¿no? Por eso se puede decir que es una copia de seguridad, porque también incluye los datos, pero no es como tal una copia de seguridad, ¿no? Se usan para hacer la reinstalación, de la reinstalación los procesos más cómodos, sencillos, como dice ahí, ¿no? Pues en un momento dado tengo que hacer una reinstalación, pues tiro una imagen del sistema y ya lo dejo todo como estaba, ¿no? O restaurando una imagen del sistema también se vuelve a una situación en la que se cuenta con todas las aplicaciones y servicios instalados y configurados sin tener que volver a reinstalarlos, ¿no? Es el caso de, bueno, yo instalo mi equipo, ya lo tengo con todo instalado, mis drivers, el software y demás, y me hago una imagen del sistema pues para empezar a trabajar con él y si en algún momento dado quiero volver a la situación inicial del equipo, pues restauro la imagen del sistema y punto, ¿no? Por otro lado están los puntos de restauración. Estos son una copia de la información que contiene el sistema, ¿no? Referente pues, a los archivos del sistema, programas, archivos ejecutables, pero no entra ahí lo que son los archivos de usuario, ¿no? Al crear un punto de restauración del sistema operativo o aplicación utilizada, pues guarda la información actual del sistema en su estado, es decir, los datos del registro y de las aplicaciones y los controladores instalados, ¿no? Volver a un punto de restauración del sistema lo que va a hacer es dejar el sistema pues, en la situación almacenada en ese momento, ¿no? En el que se creó el punto de restauración. Normalmente se utiliza pues, antes de instalar algún paquete, algún controlador o aplicación que puede dejar inestable el sistema, pues establecemos un punto de restauración y bueno, instalamos el paquete o lo que sea y si vemos que ha habido algún problema, pues volvemos al punto de restauración y ya está. Y si no, pues seguimos trabajando tal cual, ¿no? En cuanto
Otro tipo de copia de seguridad que existen son las instantáneas, ¿no? Los snapshots, que no es más pues, que una copia de seguridad, que no es una copia de seguridad como tal, pero que puede ser utilizada pues, para realizar una copia de seguridad, ¿no? En algunos sistemas de fichero avanzado lo que es posible, pues eso, crear una copia de espejo que es prácticamente instantánea de una parte de esto, de la totalidad del sistema, sin interrumpir el acceso a los ficheros. Es decir, el sistema está funcionando y nosotros hacemos una instantánea, ¿no? Se utiliza mucho en el software de virtualización, ¿no? Que se basa en las instantáneas para realizar las copias de seguridad de las máquinas virtuales, ¿no? Así ellas pueden seguir trabajando sin cesar su actividad, ¿no? Una vez que se realiza una instantánea, pues el software de backup puede dedicarse a hacer una copia de seguridad en segundo plano y al finalizar, pues eliminar esa instantánea, ¿no? Hacemos una copia de la instantánea y ya la tenemos. Cuando Windows crea pues, un punto de restauración, está realizando pues, una instantánea, ¿no? De los directorios más importantes del sistema operativo, ¿no? Pero no de los datos. Eso hay que tenerlo en cuenta, que la instantánea ahí no la hace de los datos, ¿no? ¿Qué aplicaciones de copia de seguridad utilizamos? Bueno, pues como hemos visto ya, el software de virtualización pues ya dispone de las opciones necesarias para realización y restauración de la copia de seguridad de las máquinas virtuales mediante las instantáneas. Los sistemas operativos de los NAS ya incluyen internamente pues, aplicaciones especializadas que permiten pues, realizar copias locales, externas, remotos incluso en la nube, ¿no? Y todas llevando el tipo file versioning, ¿no? Las versiones de ficheros. Y pues Windows pues, dispone de sus propias aplicaciones de copia de seguridad, como la copia de seguridad de restauración, ¿no? Que desde Windows 10 ahora se denomina historial de archivos, ¿no? Y para sus versiones de Windows Server pues incluye copia de seguridad de Windows Server, ¿no? En Linux, por otro lado, pues se pueden organizar las copias de seguridad pues, con herramientas como el TAR, rsync, DAMP, Duplicity, ¿no? Son herramientas que nos van a permitir realizar copias de seguridad y su restauración, ¿no? Y a su vez, pues podemos encontrar multitud de aplicaciones, pues ya sean específicas de copia de seguridad, tanto de pago como gratuitas, muy potentes, ¿no? Como Cobian Backup, Acronis Cyber Backup, Bacula, Amanda, Paragon Backup, and Restore, etcétera, ¿no? Hay muchas. Hay que decir que las copias de seguridad de Windows Server, que hemos comentado, pues bueno, son unas copias de seguridad que sirven para el servidor, pero se quedan un poco pequeñas para grandes organizaciones, ¿no? Entonces tendríamos que optar por algún software más específico de copias de seguridad. Una recomendación pues, sobre el tipo de copias a efectuar. Pues bueno, si vemos que el volumen de datos de nuestra copia de seguridad no es muy elevado, pues, estamos generando pues, 100 megas, ¿no? Pues lo más práctico será siempre hacer copias totales, ¿no? Ya que en caso de un desastre, pues tan solo tenemos que recuperar la última copia y son pues, copias pequeñas y ya está, ¿no? En casa, pues el material que podamos ir generando en casa todos los días, pues con una copia de seguridad total no nos llegará, ¿no? Con copia de seguridad total. Ya si el volumen de datos de nuestra copia de seguridad es muy elevado, ya estamos hablando de varios gigas, ¿no? Pero el volumen de datos que se modifican no es muy elevado, estamos hablando de menos de 500 megas diarios, pues lo más práctico es realizar una primera copia total, ¿no? Y luego ir realizando pues copias diferenciales. Así, pues en el caso de que se produzca un desastre, pues tan solo tenemos que recuperar la última copia total y la última diferencial, ¿no? Porque, bueno, 500 megas pues tampoco ocupa mucho y vamos haciendo copias de 500 megas y ya está, ¿no? Y bueno, periódicamente ya sabemos que tenemos que realizar una copia total y para empezar de nuevo y eso, una copia total de los varios gigas que ya hemos comentado y luego de menos de 500 y ya está, ¿no? Y si el volumen de datos de nuestra copia de seguridad es muy elevado, es decir, que tiene varios gigas y el volumen de datos que se modifica también lo es, entonces ahí tenemos el problema de que las copias diferenciales no van a ocupar mucho espacio, ¿no? Pues entonces lo más práctico va a ser una copia total y posteriormente pues copias incrementales, ¿no? Ya que son las que más espacio, las que menos espacio nos van a ocupar, ¿no? Ya sabemos que en caso de desastre pues tenemos que recuperar la total y todas las incrementales desde que se hizo la última total, ¿no? Entonces, en estos casos, pues lo que conviene hacer es pues, copias totales más a menudo, ¿no? Para no tener que mantener pues, un número muy elevado de copias incrementales. Bueno, en grandes compañías donde la realización de copias de seguridad está perfectamente planificada, ¿no? Es muy importante tenerlas planificadas, ya lo hemos dicho, pues se suelen utilizar sistemas mixtos, ¿no? Pues, por ejemplo, un caso típico que podemos hacer pues, es el siguiente, ¿no? Pues todos los días, uno de cada mes, a las 11 de la noche, pues hacemos una copia de seguridad total. Y todos los viernes a las 11, una de seguridad diferencial de la copia del día 1. Y todos los días ya, menos el 1 y excepto los viernes, a las 11 pues hacemos una incremental desde la copia del día anterior. ¿Con esto qué hacemos? Pues nos aseguramos de disponer de copia de seguridad diaria, ¿no? Y en caso de desastre, pues deberíamos de recuperar la total, la última diferencial y todas las incrementales desde la última diferencial. Así lo tenemos todo solucionado. Es decir, imaginar que una copia sale el cuarto jueves del mes. Pues recuperaríamos la total que hemos hecho el día 1 del mes,
la del viernes, el último viernes, el viernes de la tercera semana, y de ahí pues la del sábado, la del domingo, la del lunes y la del martes, ¿no? Ahí podríamos recuperar todo lo que tenemos, ¿no? Y lo que sí se recomienda es que se utilicen diferentes juegos de almacenamiento para almacenar las copias de seguridad lo máximo posible, ¿no? Si puede ser, pues mantener los últimos meses, por ejemplo, ¿no? Luego podríamos ir reutilizando esas copias de juegos de almacenamiento, pero un número limitado de veces, ya que, por ejemplo, las cintas se van deteriorando, y su fiabilidad disminuye, ¿no? Y se lo podrían estropear. También se recomienda, que cuando se utilizan diferentes medios de almacenamiento, si vamos a utilizar varios discos, pues que los discos no sean de la misma serie a la hora de comprarlo, ¿no? No vaya a ser que haya habido un fallo de fabricación y se nos rompan todos los discos a la vez, ¿no? Que sean discos que se compren de series distintas, ¿no? De fabricación. Y ya está. Bueno, con esto hemos terminado por encima lo que son las copias de la política de copia de seguridad y ya solo nos queda ver un ejemplo de cómo se realizan copias de seguridad.